pánico, no se desesperen. Es necesario que todo eso acontezca, pero todavía no es el fin. Esta declaración contiene dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es el hecho de Jesús decirnos que estas señales por sí solas no indican que el fin ha llegado. Todavía no es el fin. Y que por eso no debemos angustiarnos, desesperarnos, entrar en pánico, tomar decisiones apresuradas, porque todavía no es el fin. Pero el otro elemento que incluye esa declaración es saber que el Señor Jesús, que está dando esa recomendación, esa declaración, el Señor Jesús está al control. Lo que está ocurriendo en el mundo no se le ha salido de las manos de Dios, no se ha salido fuera de control. Dios está al control y el cronograma de los eventos finales, todo lo que es la escatología en el orden que ha de ocurrir, está fielmente vigilado por el Señor. Por eso Él dice, todavía no es el fin y todo esto va a ocurrir, ustedes no deben angustiarse, no deben desesperarse, pero ¿para qué Jesús permite entonces conocer y ver estas señales? En la misma declaración está contenido. Él dice, es necesario que todo eso acontezca. Y cuando nosotros vemos la reacción que han tenido muchas personas ante la ocurrencia de eventos de la magnitud de esta pandemia, cómo tantas personas han decidido revisar su vida espiritual, han decidido reavivarse, reformarse, han decidido hacer cambios drásticos en su vida, en sus hábitos a diario, incluir horas para el estudio de la palabra, para la oración, para el compartir con otros la verdad. Cuando hemos visto la reacción positiva que ha despertado en muchos, no ahora puntualizando lo negativo que ha sido lo que otros han tomado, la gran mayoría ha visto un aspecto positivo en todo esto y ha aprovechado para reconsagrar su vida, aunque han estado distanciados los unos con los otros, aunque se han cerrado los templos, no así la iglesia, que se ha mantenido viva, vibrante a través de diferentes plataformas. El mensaje ha llegado a personas que en otros momentos no había llegado y ha encontrado corazones con una sensibilidad que antes no tenían. Eso nos hace entender el por qué Jesús dice, es necesario que todo eso acontezca. Y cada evento profético que en su momento tenga impacto en nuestro mundo, espera de los hijos e hijas de Dios, número uno, lo que el Señor Jesús les dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca. Número dos, que eso le indique que definitivamente este mundo no puede ser nuestro hogar. Si todo hubiera seguido tranquilo, si los viajes continuaban tranquilamente como antes, si todas las negociaciones, si el disfrute de los placeres seculares, si todo hubiera seguido exactamente igual, hay personas que posiblemente hoy no estarían pensando en su reino eterno. Hoy no estarían diciendo como Juan al finalizar el libro del Apocalipsis, que dice, sí, ven Señor Jesús. Pero el ver la inseguridad con que vive el mundo, el ver cómo se ha puesto en jaque prácticamente la humanidad completa por este virus microscópico, esto nos dice que aquí en este mundo no hay nada seguro, que aquí en este mundo todo es temporal, que como dice el mismo Juan que escribió el Apocalipsis, pero en la primera carta, primera de Juan 2:17, él dice allí que el mundo y sus cosas pasarán, solo el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y es lo que estamos mirando justamente ahora, cómo la inestabilidad, cómo el mundo está dando muestras de que definitivamente aquí en la tierra no hay nada que sea completamente seguro. Y ante esto entonces tenemos que observar con una mirada espiritual. El Señor Jesús le dijo a un grupo de fariseos y saduceos, hipócritas, ustedes saben distinguir las señales atmosféricas, las señales de los tiempos en cuanto al clima. Si ven que el cielo está cargado en la tarde por arreboles, dice, mañana habrá lluvia. Si ven que sopla viento del sur, dicen, habrá sequía. Y Jesús le dice otra vez, hipócritas, ustedes saben distinguir esas señales atmosféricas y no saben distinguir las señales de los tiempos. O sea, en lo que ustedes deben ser expertos no es en conocer señales climatológicas, en ser expertos con relación a los fenómenos atmosféricos. En lo que deben ser expertos
es en conocer las señales de los tiempos en el aspecto profético, en el contexto del cumplimiento de las profecías. Por eso es que definitivamente una de las cosas que debemos hacer en cumplimiento de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor es estudiar las profecías, estudiarla detenidamente, permitir que la Biblia se explique a ella misma, permitir que el Espíritu Santo alumbre nuestros sentidos al estudiar la palabra profética más segura, a la cual, dice el apóstol Pedro, hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Debemos hacerlo. Cuando Jesús predicaba estas palabras que vimos al inicio de Mateo capítulo 24, Jesús dice en su momento, a partir del versículo 15, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, él estaba refiriendo al profeta Daniel, que vivió en el siglo VI antes de nuestra era. Y Jesús dice, pero esto, aunque estoy refiriendo a Daniel, no todo el mundo lo va a entender. Así que, pero el que lea al profeta Daniel, que entienda. O sea, hay una razón por la que debemos leer, y más que leer, escudriñar la escritura, estudiar las profecías en esa forma sistemática como lo están haciendo, además de cualquier otro día, en este horario especial, porque el Señor Jesús, cuando hacemos la parte que nos toca, Él bendice el esfuerzo humano. Él con su Santo Espíritu va grabando cada verdad, cada concepto, y aún usted no pueda memorizar todo lo que escucha, todo lo que ve, todo lo que lee. El Señor Jesús dice que el Espíritu Santo le recordará, que no se atormente pensando qué va a decir cuando lo lleven, si le toca ir ante un tribunal, ante un concilio, ante un gobernante, que no se atormente pensando qué le voy a contestar, cómo voy a defender la verdad, porque el Espíritu Santo le dará en aquella misma hora lo que habéis de decir. Claro, no podremos nunca recordar lo que no vimos, lo que no escuchamos, lo que no hemos leído. Así que lo que el Espíritu podrá recordarnos es lo que en algún momento hemos escuchado, como lo que hacemos ahora al participar de este estudio, lo que leemos, lo que hemos visto en lo que tiene que ver con la escala profética que se presenta en la palabra de Dios. Estamos, hermanos y hermanas, estamos en esta hora histórica asistiendo a una era de profundos cambios, cambios profundos en nuestra civilización. Para un cambio de paradigma verificarse en la historia de la humanidad pasaban siglos para cambiar la forma de ver las cosas, de trabajar, de estudiar, de todo el sentido de la palabra. Sin embargo, en asuntos de meses, esta civilización ha estado cambiando de manera radical casi todo, casi todo. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que en los últimos meses ha habido una especie de catalizador, como ocurre en las reacciones químicas, una sustancia que a veces acelera lo que es la reacción, pues esta pandemia ha venido a ser el catalizador de lo que está ahora ocurriendo alrededor del mundo. La historia tiene prisa, como dijo alguien, tiene prisa, está por desenlazarse rápidamente en lo que tiene que ver con los eventos que el Señor Jesús presentó en la palabra. Y en ese sentido, los cambios que hemos estado observando eran apenas algunos meses atrás o hace menos de un año, impensables sencillamente, que podrían ocurrir como lo estamos mirando, que definitivamente ocurren hoy en día. Cambios que van desde algunas cosas que son pequeñas, diminutas, hasta grandes rasgos. La crisis y la incertidumbre en que la calamidad del COVID-19 ha sumido a cada persona y al mundo entero ha creado condiciones inequívocas para la conformación de lo que en la Biblia vemos como el último sistema que describe el último atentado contra el pueblo de Dios, que describe un poder autoritario, globalizado de alguna manera, lo que algunos le llaman en ese contexto el nuevo orden mundial, no a lo que le llama el mundo secular, nuevo orden mundial en la política secular que ya dista incluso más de 100 años esa terminología usada en el campo político secular, tampoco al entendimiento que tienen las varias teorías conspirativas que ruedan a través de ciertos medios de comunicación masiva, que ruedan por medio de las redes, esas teorías conspirativas. El contexto a lo que ellos le llaman nuevo orden mundial no es a lo que la Biblia se refiere con ese último sistema que será instaurado y que describe de manera muy particular
Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17. La comprensión de la mayor parte de las personas que en el mundo religioso, especialmente en el protestantismo apóstata, le dan a la profecía, la lectura que le dan a los eventos, no es el que la Biblia le da. De hecho, en el mundo del protestantismo apóstata, en ese gran mundo donde hay más de 33,000 denominaciones cristianas diferentes en la actualidad, por algo dijo Cristo, vendrán muchos en mi nombre. ¿Y cuántos? Y a muchos engañarán. Miren cómo se han presentado. Venir en nombre de Cristo es venir con el nombre de cristianos. Y por eso existen en la actualidad más de 33,000 denominaciones cristianas, cumpliéndose de manera dramática esa profecía del Señor Jesús de que vendrían muchos en su nombre, y también se está cumpliendo que a muchos se están engañando. La interpretación que le dan ellos a los eventos, repito, dista mucho de la realidad bíblica. En primer lugar, la primera lectura y la que hicieron pública a través de diferentes medios en la ocurrencia de esta pandemia es que Dios estaba airado con el mundo y que el Señor de alguna manera le estaba enviando un castigo severo al mundo en este momento. O sea, le estaban facturando a Dios esta calamidad de la cual sabemos claramente mediante la inspiración que el que está detrás de todo eso es el diablo. Satanás produce, y dice así mismo en la inspiración, Satanás producirá enfermedades al punto que ciudades enteras podrán ser reducidas a ruina, que envenenaría el aire, todo estaría infectado. Y esto claramente le está responsabilizando a Satanás por las cosas destructivas que vienen a nuestro mundo, incluyendo en esta parte final de la historia. Todavía no estamos en el marco de las 7 postreras plagas, donde Dios actuará en forma directa, infligirá él los castigos divinos en el derramamiento de la ira a los perdidos, a los impíos. Pero para cuando llegue ese momento, la humanidad ya no contará con el tiempo de gracia y ya los perdidos habrán tomado decisiones irrevocables, no solo porque Dios haya decidido ya no soportar más, no, sino porque han tomado decisiones que son irreversibles, han llegado al punto de no retorno, esos corazones ya no dan marcha atrás y el cielo, con decir hecho es, el que sea injusto siga siendo injusto, pero el que sea santo santifíquese todavía. El cielo lo que estará es reconociendo que esas decisiones definitivas las está respetando. Dios respeta la decisión de cada ser humano, pero eso en ocasión de los juicios finales, cuando ya no haya gracia para el planeta Tierra. No ahora. Ahora quien produce las enfermedades claramente es el diablo, con un interés marcado de crear condiciones, crear desesperación, crear agitación y hacer que muchas personas pierdan de vista lo que tiene que ver con su preparación espiritual. Ya el Señor Jesús anticipó el estado de temor que reinaría justamente durante este periodo de la historia en que estamos viviendo. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 26, que los hombres estarían secándose de miedo, secándose de temor, algo propio de lo que es la ansiedad que vive gran parte de la humanidad hoy en día. Esos días los hombres estarían secándose de temor y por la ansiedad de las cosas que vendrían sobre el mundo, sobre la redondez de la tierra. Y es lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Solo vean cómo al llegar esta situación catastrófica en la sociedad actual, con un tan alto riesgo como el que trajo este COVID-19, ha salido a reducir tantas reacciones diferentes de las personas, decisiones alocadas, decisiones apresuradas. Otros incluso han recurrido hasta el suicidio. Lamentablemente, no todo el mundo ha podido asimilar lo que está ocurriendo en el mundo, y cuando esto haya pasado, como pasará, todo en este mundo pasa, algunos no podrán ya estar debido más a la desesperación que al mismo virus que ha estado afectando a gran parte de la humanidad. Y noten cómo concomitantemente con esa reacción y ese tipo de respuesta que la humanidad ha estado dando a este virus, a esta pandemia, y más que al virus y a la pandemia, a las medidas que se han adoptado alrededor del mundo. Hay personas que al ver las restricciones, el distanciamiento, la cuarentena, el toque de queda, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, esto ha sido lo que ha atemorizado más a las personas. No tanto el hecho de que haya un virus en el ambiente, sino las medidas que se han impuesto. Eso como que le ha transmitido un mensaje de la seriedad del caso, de lo que estamos mirando alrededor del mundo. Pero concomitantemente con esa reacción humana, noten también cómo
a raíz de todo esto, ha salido a reducir, a pesar de que sabíamos ya que estamos viviendo en la era de la informática, de la comunicación, la era del conocimiento, la era de la tecnología, pero cómo en respuesta a las limitaciones que hay ahora, producto del distanciamiento, ha salido a reducir el potencial que contiene esta sociedad digital para crear un nuevo modelo de vida y cómo se ha estado creando delante de nosotros. Antes de que pudiéramos pensarlo, ya los hijos estaban en el hogar tomando las clases de manera virtual. Ya muchos de los trabajos estaban siendo realizados a distancia, incluyendo trabajo médico. En muchos casos estaba siendo realizado a distancia. Muchas empresas cerradas, los templos cerrados, la iglesia teniendo que también reunirse de manera virtual durante gran tiempo y todavía parte de los cultos y de las reuniones, así es que estamos celebrándolo. Así que se ha estado de alguna manera creando o estableciendo las bases de una sociedad digital que están creando un nuevo modelo de vida ante las personas y esto está impactando todo lo que tiene que ver con la sociedad, todo lo que tiene que ver con el quehacer humano, absolutamente todo. Aprovechando el contexto de todo esto, es claro que se capitalizará todo lo que el ser humano ahora se habitúe y se adapte en sus condiciones para crear un nuevo modelo de vida a nivel global. El hecho de que ahora mismo las personas estén respetando las medidas de distanciamiento, las cuarentenas y todo lo demás, todo esto ha hecho observar que en el mundo de repente hay menos crímenes, que de repente en el mundo hay menos accidentes de tránsito, hay menos atentados terroristas, debido a que el escenario para este tipo de situaciones adversas en la sociedad mayormente son las aglomeraciones sociales, las aglomeraciones de personas. Entonces se está mirando de alguna manera que hay beneficio en que las personas estén aisladas, estén guardadas. Beneficios desde el punto de vista de manejar a las personas, de controlarlas en todo el sentido de la palabra, porque no beneficios en lo que tiene que ver con la vida misma, donde el ser humano tiene necesidad emocional, necesita interactuar. Además de esto, el ser humano necesita salir, ejercitarse, tomar aire fresco, disfrutar de los 8 remedios naturales. Y aislados con frecuencia se ve limitado. Claro, hacemos esfuerzo de salir temprano con todo y salir con la mascarilla y el uso de las mascarillas, por lo menos en ciertos momentos, hacemos el intento de seguir ejercitándonos, de seguir tomando alimentación sana, tomar aire puro, tomar la luz del sol, tener confianza en Dios. Pero es evidente que todo eso ha sido alterado para gran parte de la humanidad, que producto de la incertidumbre, de la crisis global, se ha olvidado de lo que más conviene precisamente a su estilo de vida y está más concentrado en su encerramiento y en vivir consumiendo todo tipo de noticias, todo tipo de ideas, todo tipo de teorías y se ha encerrado en eso. Y muchos han caído en planos neuróticos debido a esa situación, lamentablemente. Así que tenemos que permitir que el Señor nos siga dando discernimiento con su Santo Espíritu y nos ayude a ver los cambios que se están dando en el mundo y darle lo que es la lectura correcta a estos eventos que están ocurriendo en el mundo. Aunque estamos confinados mayormente a los hogares, a las casas, a los apartamentos, aunque las clases, tanto en las escuelas como universidades, han continuado y muchas funciones laborales también a distancia, otras siguen en las empresas, pero con ciertas regulaciones, con ciertas limitaciones, el control y la dependencia que sugiere este tipo de civilización digital que ha estado funcionando como una respuesta alternativa para que no se detenga el motor de la producción, el proceso productivo, económico, no se detenga la vida. Este tipo de dependencia y control contiene no solo el germen que produce una forma de gobierno autoritario como el que se presenta en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, sino que también presenta la posibilidad de el poder controlar el comprar y el vender, como también plantea Apocalipsis 13, un control económico, como asegura el Apocalipsis, que hará el poder del anticristo o de la bestia, como también se le llama en el libro del Apocalipsis. Para que tengan una idea de cómo el control económico está puesto en marcha ya
el dinero físico ha ido desapareciendo en forma paulatina. Y esto por el uso de canales electrónicos, canales digitales, como no solo las tarjetas en crédito, las tarjetas de crédito y débito para las compras online, sino también las transacciones en línea por medio de códigos, por medio también de ciertas aplicaciones, como también veremos. Para que tengan una idea, en Suecia, ese país de Europa, que de hecho fue el pionero en el uso de dinero así, de papel moneda, de billetes, el uso de billetes, el uso de cheques. Suecia fue el pionero de eso como país hace un par de siglos atrás, y ahora Suecia, que siempre ha estado a la vanguardia en esos aspectos, también está siendo el pionero en hacer desaparecer el dinero físico, dinero líquido, el dinero en efectivo. En Suecia actualmente, menos del 1%, escuche, ya eso es casi total, menos del 1% de las transacciones comerciales se hacen con dinero efectivo, menos del 1%. Dicho de otro modo, más del 99% de las compras y ventas no se hacen con dinero físico, con dinero efectivo, más del 99%. En Suecia, y lo sabrán muchos si han ido como turistas o visitando algún familiar a ese país del norte de Europa, en Suecia es legal que las tiendas no acepten pagos en efectivo y que tengan un rótulo donde anuncien formalmente que no aceptan efectivo. Y de las 1.600 sucursales bancarias que existen allí en Suecia, 900 no negocian absolutamente para nada con efectivo, ni siquiera para depositar en cuenta, para nada. En Corea del Sur, yéndonos a lo que es el lejano oriente, el 80% en Corea del Sur, el 80% de las transacciones se realizan sin efectivo. En China, que ha tratado de ser el modelo en algunos aspectos en ese sentido, en China, para que tengan una idea, se realizan la mayor parte, y que fue el país prácticamente donde comenzó todo este asunto de la pandemia y donde se tomaron las primeras medidas restrictivas en ese sentido. En China, la mayor parte de los pagos se han estado realizando a través de códigos QR por medio del móvil, por medio de los teléfonos inteligentes, pagos y cobros así. Incluso algunos mendigos y algunos artistas de ambulantes, artistas callejeros, han estado recibiendo algún tipo de pago o ayuda a través de este sistema de los códigos QR, como lo están utilizando por medio de la pantalla del móvil. En el Reino Unido, la reducción significativa del dinero efectivo también ha hecho que también se reduzca el crimen por el hecho de que la violencia para robar se ve reducida cuando entienden que las personas no cargan efectivo. Y también ha estado disminuyendo lo que es el tráfico de drogas, porque donde las transacciones se realizan en línea o de manera digital, de manera electrónica, se sabe qué transacción está haciendo la persona, todo está transparentado, todo está siendo controlado, y por ello se puede de alguna manera frenar el narcotráfico y también el crimen para robar. En los Estados Unidos de Norteamérica, que es un referente para todo el mundo, menos del 7% de las transacciones comerciales se realizan con efectivo, menos del 7%, y no son de montos considerables, sino que son de pequeñas cantidades. Así que todo lo que ha estado haciendo posible este tipo de mundo donde hemos estado mayormente encerrados, distanciados, realizando compras, ventas a distancia, de manera digital, por canales electrónicos, a través de códigos, por nuestras pantallas. Todo esto ha estado reforzando lo que es la seguridad global. Y por eso la humanidad le da la bienvenida a este sistema de cosas. Dice, es más seguro que estar cargando dinero, que tener dinero efectivo. Es más seguro hacer, y de paso, las compras por esos sistemas tratan de ser de alguna manera de productos de calidad en su mayoría, y también tratan de alguna forma este tipo de transacciones de ser también seguras para las personas y de dar un precio o un costo menor, lo que hace que las personas le den la bienvenida a ese sistema, viendo lo que son los beneficios, no pensando en el control que finalmente se tendrá para que, como dice Apocalipsis 13:17, ese sistema prohibirá comprar y vender,
a lo que no obedezcan o a lo que no reciban la marca, el nombre o el número. Así que se ha estado creando este sistema y tres países que de alguna manera son referentes en la tecnología, como lo son Israel en el cercano oriente, Estados Unidos aquí en Occidente y la China allá en el oriente lejano, además de otros lugares, pero estos tres de manera especial, ya están usando los teléfonos inteligentes para detectar todos los lugares en que pudo estar en contacto una persona que da positivo al COVID-19. Y todo eso para saber el espectro de contagio y encontrar a todos los que estuvieron en contacto con esa persona. La seguridad global se ha estado reforzando en el mundo entero. Y note cómo en China, según lo que vimos hace algunos meses atrás, en China encontraron a una persona ya adulta que había sido secuestrada cuando era un niño de unos 3 o 4 años de edad. Hace un par de meses la noticia sorprendía con esto y lo encontraron casi 30 años después. ¿Cómo lo encontraron a este hombre? Lo pusieron de inmediato en contacto con sus padres que aún viven. Bueno, lo hicieron a través de la tecnología de reconocimiento facial, la cual está instalada en los principales centros comerciales donde accesan muchas personas. Y note cómo fue capaz esa tecnología de reconocimiento facial. Usted sabe cuánto cambia una persona desde niño, 3 o 4 años, a cuando tiene más de 30 años, cuántos cambios se operan. Sin embargo, pudo reconocerle esa tecnología de reconocimiento facial instalado en las cámaras en ese centro comercial y de inmediato puso en alerta y la seguridad inmediatamente pues tomó al hombre, lo detuvo y comenzaron las investigaciones, llamaron a quienes habían puesto la denuncia hacía alrededor de 30 años atrás, que estaban con vida y allí se encontraron. Usted puede ver esa noticia emotiva de cómo esta familia que ya daba por perdido definitivo a su hijo, pues pudieron encontrarlo. Esto habla de beneficios, pero también habla de un control que definitivamente puede colocar a la persona contra la espada y la pared. Así que peor que el virus que está afectando al mundo y provocando que se produzcan cambios en toda la sociedad es básicamente lo que tiene que ver con el establecimiento de una plataforma mediante la cual usted puede observar desde ahora que cuando termine lo que tiene que ver con esta oleada de la pandemia del COVID-19, la mayor parte de las bases de esta sociedad digital, de esta civilización que se ha creado, quedará establecida y seguirá siendo utilizada. Entre ellos lo que tiene que ver con las compras, las ventas, que al final desaparecerá por completo porque no es seguro el uso del dinero efectivo, del dinero físico y se presta para muchas cosas y la gente le va a dar la bienvenida a esto, sea cuando sea que se marque un momento para partir del cual, como se ha hecho en varias ocasiones, cuando se dice a partir del año 2000 tanto, ya no se usará más esto, lo avisarán con tiempo. Pero habrá un control en ese sentido y cuando los siervos y siervas de Dios que se mantienen de parte de la justicia, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, en ese tiempo no acepten recibir lo que es la imposición dominical, la marca de la bestia, entonces su número, lo que tiene que ver con su cuenta, definitivamente podrá ser cancelada porque hay un control total y es la única forma de comprar y vender. Así que en algún momento de la historia esto vendrá. Ahora estamos, por así decirlo, en el ojo del huracán. Ahí estamos. ¿Dónde estamos en la escala profética? En el ojo del huracán. Cuando el ojo del huracán llega, sabemos que ya pasaron unos vientos que venían anunciando cosas que causaron cierto impacto, pero los vientos ahora que vienen entonces en la dirección contraria y con una mayor intensidad, encontrarán un mundo removido. Este tiempo de aparente calma, aún en medio de la pandemia, cuando todavía utilizando los medios y la plataforma que Dios nos ha dado, podemos predicar este santo evangelio, esta verdad presente, la última advertencia a un mundo condenado a perecer, tenemos que aprovecharla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Prepararnos, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, dedicar cada día más tiempo a estudiar la Biblia, no solo leída, hasta escuchada. Aún mientras nos ejercitamos podemos estar escuchando por un dispositivo la palabra que es la que fortalece la fe, la palabra que a través de ella viene la fe, que nos da crecimiento en la gracia, aún cuando estamos transponiendo la ciudad en un vehículo, cuando estamos en un tráfico atestado, en el tapón. Allí podemos estar escuchando la palabra en vez de estar echando maldición al tráfico, a lo que tiene que ver con los agentes policiales, al conductor del vehículo o al que va al frente en otro auto.
podemos estar alimentándonos de la palabra. Y así siempre tendremos algo que decir, porque es que nadie puede dar lo que no tiene, pero cuando estamos saturados de la palabra de Dios, entonces podemos decir en ese sentido como el salmista, mi copa está rebosando. Y cuando una copa rebosa, pues vierte hacia afuera de lo que está llena. Si estamos saturados de la palabra y de la fe que ella proporciona, de eso vamos a contagiar a todo nuestro círculo de influencia y estaremos cumpliendo con la misión, de la cual dice Cristo en Mateo capítulo 24, versículos 44 y 45, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al que el Señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo y aquella sierva que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. Que Dios le bendiga y le ayude a estar firme hasta el final. Amén, pastor. Muchas gracias. Yo pienso que ha sido preciso y conciso y al punto con lo que estamos viviendo en este momento. Pero yo sé que los hermanos tienen algunas preguntas, váyanla preparando. Yo, pastor, me voy a aprovechar que estoy dirigiendo ahora y quisiera que usted me diga algo sobre, hay un movimiento bien poderoso ahora que tiene que ver con el asunto del tercer templo, y muchos cristianos de todas las denominaciones están siendo, diríamos, seriamente afectados con esto de que hay que volver para Israel porque se va a construir el tercer templo, entonces viene el Mesías y ahí se va a manifestar el anticristo y ahí entonces arranca ya la vida nueva. ¿Qué usted opina de esto, pastor? Ha tomado mucho auge en estos últimos tiempos. Mucha gente está mudándose para Israel, comprando tierra allá. Y bueno, yo pienso que algunos adventistas es posible que de alguna manera estén pensando y quizás algunos hasta han sido afectados. ¿Qué usted opina en ese sentido? Bueno, si eso hubiera sido cierto, yo me hubiera quedado aunque fuera ilegal cuando estuve por allá el otro año pasado. Siempre eso es parte de la interpretación errónea de las profecías que tiene el protestantismo apóstata. Ellos han puesto a Israel como el centro de la profecía, o sea, donde nosotros como creyentes debemos tener siempre al Mesías, porque es en el Mesías que se cumple todo. Ellos colocan a Israel como el centro, como el foco de toda la profecía. Y ellos no asimilan lo que ocurre con el Israel nacional, del cual dice el profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, en la profecía las 70 semanas de años, se le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. O sea, se le estaba dando allí un tiempo de gracia. Mire que ese número no es casual, pastor. Mire, ya ellos habían estado, y ahí es donde se da la profecía, en Babilonia. Habían estado en Babilonia 70 años. Usted recuerda que Pedro le pregunta al Señor Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no, hasta 7 no, hasta 70 veces 7. Esto no solo estaba refiriéndose a un número, esto tenía una trascendencia mucho mayor. El Señor le había dado una oportunidad mandando al exilio, a la deportación en Babilonia por 70 años al pueblo, a Jerusalén, a Judá, al remanente que quedaba después que las tribus del norte, pues, de alguna manera fueron destruidas y llevadas también a la deportación. Entonces note que cuando se le cumplen los 70 años, lo que hace el Señor ahora es darle 70 veces 7 de oportunidad. El tiempo de gracia que le da al Israel nacional es 70 veces 7, lo mismo que le dice a Pedro, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano? O sea, ¿hasta dónde extenderé la gracia para el que está fallando, pecando contra mí? Hasta 70 veces 7. El Señor aplicó eso con Israel. 70 veces 7, 70 semanas, 490 años. Pero cuando ese tiempo llegó, cuando estaba por cumplirse, recordamos que Jesús cuando inicia su ministerio, por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Estaba hablando de esa profecía, porque para la primera venida de Cristo sí había una profecía de tiempo que indicaba hasta el momento cuando el Mesías iba a ser bautizado, cuando iba a ser crucificado y cuando iba a terminar el tiempo de gracia para la nación de Israel. Es por eso y no por preferencia que el Señor le dice,
vayan primero, le dice a los apóstoles, vayan primero las ovejas perdidas de la casa de Israel. No era preferencia, era que a Israel se le estaba terminando el tiempo de gracia, que estaba allí definido en esa profecía las 70 semanas de años. Y todavía cuando antes de Pentecostés, cuando el Señor en su ascensión habla con los apóstoles, le dice, miren, quédense aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y miren el orden que él le establece: en Jerusalén, en Judea. Después que cumplan con esa parte, podrán pasar a Samaria, que es la nación más cercana, y después hasta lo último de la tierra. Pero mire cómo le estaba dando la preferencia, pero era la preferencia por la urgencia que había con Israel. Se le estaba acabando el tiempo de gracia, tiempo que concluye como nación con el apedreamiento de Esteban en el año 34, exactamente en el año que concluye esa profecía, las 70 semanas de años, y es a partir de allí que vemos a Pablo, a Bernabé y a otros decirle, bueno, a la verdad era necesario que primero se le predicara a usted el evangelio, pero como ustedes se muestran indignos, le dicen en el capítulo 13 de Hechos, nos volvemos a los gentiles, así que ya con ustedes acabamos. Así que el tiempo de gracia terminó para la nación de Israel, y siempre la gracia termina antes de que llegue el juicio ejecutivo. Y por eso la puerta del arca se cerró 7 días antes de que cayera agua, 7 días antes. Por eso la gracia terminará antes de que Cristo venga. Por eso la gracia para Israel fue en el año 34 que terminó, pero fue en el año 70 cuando fueron destruidos. En el año 70, note, ese es el orden de los eventos. Pero esa interpretación profética no ha sido parte del protestantismo, ni siquiera fue parte de la reforma protestante en su momento, que es donde está el origen de muchas de esas iglesias del mundo protestante, sino que en la contrarreforma, esos dos sacerdotes jesuitas, dentro de los cuales estaba uno de apellido Rivera, estos fueron los que crearon una interpretación como es propio de los jesuitas, pues ellos dentro, unidos al grupo de los protestantes y como teólogos al fin, dieron una explicación. Uno de ellos dio la explicación de que la iglesia en un momento iba a ser raptada para darle oportunidad a Israel en esos últimos 7 años donde aparecería el anticristo, pero que ya la iglesia estaría en el cielo. A eso se le llama el futurismo. Pero el otro sacerdote jesuita, la interpretación que le dio a la profecía fue hacia el pasado y dijo, no, fue en tiempo de Antíoco, en tiempo de Nerón que se cumplió todo lo del anticristo, lo de la bestia. O sea, ambos hacen que no se le preste atención en el presente a la profecía, porque uno dice, no, eso fue en el lejano pasado, y los otros dicen, no, eso en el lejano futuro y ya la iglesia no estará aquí, no le interesa a la iglesia eso. Entonces, de allí viene que ellos ponen como centro a Israel. De ahí en adelante, entonces fue un logro de la contrarreforma de estos sacerdotes jesuitas lograr que quitaran la atención de lo que todos los reformadores, usted busca ahora mismo, usted puede encontrar páginas donde le da el registro histórico, le da la referencia de los libros de la historia de la Iglesia Universal. Usted va a encontrar cómo todos, sin excepción, Lutero, Zwinglio, Wycliffe, Knox, todos los reformadores a una concordaban que el poder del anticristo y de la bestia identificaba al papado. Todos estaban de acuerdo con eso. Y una forma que utilizaron entonces los jesuitas para tratar de que le quitaran la atención, tratar de quitar también lo que era esa tensión que se había creado con la reforma protestante sobre el papado, que la gente comenzara a mirar otros aspectos. Ahí es donde nace la interpretación de Israel, como que Israel se salva de otra manera, que Israel tendrá otra oportunidad después que la iglesia sea raptada. Todo eso es de allí, pero todo eso es bien lejano a la verdad, bien lejano. ¿Y por qué tienen teorías como estas a veces tanto impacto en el mundo religioso y hasta algunos miembros del pueblo remanente a veces podrían ser cautivados para ser engañados? Porque son más. El mundo del protestantismo apóstata es enorme, manejan una gran cantidad de medios de comunicación masiva, de redes, y cuando esparcen algo, sabemos que ahora el poder está en las redes, y cuando alguien esparce algo por allí, son muchas las personas que finalmente son impactadas y confundidas. Recuerde, ya para terminar esta parte del comentario, de cómo el año pasado, cuando se suscitó esa tensión militar entre Estados Unidos e Irán,
producto de lo que ocurrió en uno y otro. Note cómo de repente el mundo entero estaba creyendo y que venía una tercera guerra mundial y que la tercera guerra mundial era el Armagedón y que ya ese era el fin del mundo. Todo eso es porque los que manejan los medios mayormente, los que tienen ese control y son mayoría en el mundo religioso, son lo del protestantismo apóstata, y las creencias que ellos tienen, una vez la vierten por ahí, eso es lo que va a impactar. La publicidad tiene ese poder. Así que a raíz de eso es lo de Israel, el tercer templo, pero nada de eso es parte de la palabra profética más segura, que es a la que hacemos bien en estar atentos. Gracias, pastor. Creo que Miguel Núñez levantó la mano. No sé si también hay alguna persona por el chat. Henry, cualquier cosa, tú nos controlas por allí. Doctor Núñez. El doctor Núñez está por ahí. Vi que había levantado la mano. Bueno, lo que el doctor entra, y si algún otro no tiene pregunta, yo sí tengo alguna más. Pastor, está preocupando a muchos hermanos el asunto de la vacuna. Y usted sabe que eso causa una incertidumbre horrible, terrible, porque piensan, bueno, pero... Estamos listos, pastor. Sí, ya está por ahí. Sí. Ok, pues le doy la oportunidad y después entro con la pregunta. Gracias, pastor. Y disculpe, pastor Rondón, gracias por su tema. Le tengo una pregunta que podría ser quizás un poquito difícil, no por lo complejo, sino porque a todos nosotros no nos gusta poner fechas. Usted sabe que siempre dicen que, bueno, que y cuándo será la segunda venida de Cristo, qué tan cerca estamos. Y la pregunta sería a usted, lo estoy poniendo en un compromiso a ver cómo me lo responde, en el sentido de si usted me dice qué tan cerca podemos estar, no quiero que me diga una fecha. No. Muy bien, muy buena. Se cortó la comunicación, pero cogimos la idea. La esencia de la pregunta. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Fíjese, estamos muy cerca. Y sabemos que estamos muy cerca de la venida de Cristo porque los acontecimientos finales serán rápidos. Así como el mundo se ha volcado ahora de repente y ha tenido un cambio de paradigma en la forma de hacer las cosas, de trabajar, de estudiar, de hacer los negocios, de comprar, de vender, de accesar a ciertas informaciones, así como el mundo de repente, producto de una necesidad, de una incertidumbre global, de una crisis, ha dado la bienvenida así de repente a cambiar tantas cosas, a tener menos libertad, a todo lo que hemos visto y hemos sido testigos en los últimos meses. De esa misma forma, cualquier otro acontecimiento de impacto global, y de paso, la mensajera del Señor indica que habrá un acontecimiento global de un impacto dramático, que es lo que definitivamente le pondrá la cuenta regresiva a la historia de este mundo. Ella dice que eso es lo que despertará a las 10 vírgenes. Recuerde que despiertan las 10, pero no se salvan las 10. Pero despiertan. Significa que hasta el que tiene un pie adentro y un pie afuera de la iglesia se va a dar cuenta que ya sí llegamos, pero cuando intente prepararse, verá que para él o para ella es demasiado tarde. Entonces, comentando qué es lo que la despierta, porque recuerde que es una parábola, y en la parábola cada cosa tiene su significado. Las vírgenes, al pueblo que está esperando al Señor en esta parte de la historia, las lámparas, la palabra, el aceite, el Espíritu Santo. Entonces, esa voz que despierta a las vírgenes, dice ella que eso lo representa, eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339. Ella dice que será una calamidad repentina e inesperada, algo que pondrá el alma cara a cara con la muerte. Entonces, por eso sabemos que está muy cerca. Ahora le voy a decir algo que tiene que ver con las fechas. El hecho de que por primera vez las fechas que se están poniendo para la venida de Cristo son fechas distantes y no bien cerca, como había ocurrido antes, eso ya es una indicación clara que nos dice que Cristo viene muy pronto y que el enemigo está utilizando a quienes están poniendo esa fecha para que la gente de alguna manera se distraiga y se descuide. Están poniendo fecha para el 2031, 2033, 2043. Nunca habían puesto fechas tan distantes. Siempre eran fechas 2 años después, 1 año después, dentro de unos meses. Todas las fechas, fíjense en las que están, desde el año 2000, 2011, 2012, una en el 2015. Todas las fechas que han puesto son fechas cerca del momento cuando se anuncian.
pero por primera vez, presten atención a eso, por primera vez se están poniendo fecha distante y no lejos de nosotros, de gente que dicen que son miembros del pueblo remanente de Dios, pero que están en la periferia, que viven al margen y que viven constantemente bombardeando o atacando al pueblo de Dios. Son los que están colocando esa fecha distante. Note, eso debe llamarnos a la atención porque Jesús dijo, ustedes no saben el día ni la hora, pero cuando veáis estas cosas, sabéis que está cerca, tan cerca como a las puertas, ¿ve? Así que fijar esas fechas con esa distancia que tenemos desde aquí, 11 años, 13 años, 23 años, esas son fechas para que la gente se descuide de una u otra forma. Y más con la astucia que tienen a veces de presentar todo eso y sacar sus cálculos, que una vez la gente convencida, ya no hay otra cosa que pueda realmente hacerle entender otro concepto. Hay mucha gente que va a ser engañado y es tan cerca que por eso se están poniendo fechas lejanas, porque Cristo está a las puertas. Bueno, quizás, pastor, pudiéramos relacionar ese comentario que usted hace con lo que asevera el siervo infiel que dice, mi Señor se tarda en venir. Exactamente, por lo que a una fecha distante es decir eso, exactamente. Sí, y puede sorprendernos ahí. Así es. Bueno, le iba a preguntar, pastor, ahorita cuando el doctor, Estamos en la vacuna. sobre el asunto de la vacuna, que de paso está produciendo, se puede decir, un fenómeno escatológico, que es la ansiedad de la gente. Sí. ¿Qué pudiéramos decirle a los hermanos con relación a esa parte? Que es tan importante. Gracias por la pregunta. Es muy importante en el contexto actual. Y es tan importante porque debido a las teorías conspirativas que se han estado rodando y dando opiniones, y algunos hasta con la insignia de médico, con la autoridad que eso le pudiera dar, no han sido tampoco susceptible a que esto pueda afectarle. Ha habido personas, incluso profesionales de todas las áreas, que se han unido a los movimientos antivacunas. Eso no es nuevo, eso no es nuevo. Y todos los que conocen la historia, desde cuando se inventó la primera vacuna y la persecución y casi muerte que le hicieron al primero que hizo una vacuna, porque decían, ese hombre está loco, ¿cómo es capaz de sacar suero de nombre vacuna? Viene porque es en el ganado vacuno fue donde se implantaban primero, se inoculaban, ¿verdad? Se inoculaban primero los microorganismos y entonces el animal, el becerro, la vaca, ¿verdad? El novillo, la dovilla, creaba los anticuerpos y podía entonces tener ahí el virus latente, pero no le afectaba en lo absoluto, podía ser combatido. Entonces, del suero del animal es que normalmente se fabricaba la vacuna, de ahí el nombre vacuna, porque viene del ganado vacuno. Y entonces decían, poniéndole esos sueros que provienen de animales, le van a transmitir todas las enfermedades de los animales a las personas. O sea, noten cómo había una razón que parecía muy lógica para estar en el movimiento antivacuna. Y desde entonces han habido movimientos antivacunas. Como iglesia, nunca hemos sido parte de los movimientos antivacuna. Y luego, bueno, lo pueden ver tal vez, yo di el tema sobre las vacunas, sobre la vacuna actual en el contexto del COVID-19, en el programa Más Cerca Estoy, está ahí en Facebook, quiero referirle allá para que vean los detalles y vean hasta donde la hermana Huay habla a favor de las vacunas, que en sus días lograron incluso evitar la muerte de miles y millones de personas que eran afectados por la viruela, miles de personas. Y a esa enfermedad se le logró poner fin y mantenerla en jaque hasta hacerla desaparecer en la década del 80, justamente por las vacunas. Enfermedades como el sarampión, la viruela y otras tantas más como el poliomielitis, todas esas enfermedades se han logrado controlar y reducir al máximo la cantidad de personas afectadas y llevadas a condiciones infrahumanas justamente por la aplicación a tiempo de esas vacunas. Las vacunas, como todos los medicamentos, atención, porque como decimos una cosa, decimos la otra. Como todos los medicamentos convencionales, las vacunas no solo dan beneficios, todos los medicamentos convencionales tienen efectos secundarios y hay organismos que son más vulnerables y en un determinado momento pueden tener reacciones contrarias. No de la que venga ahora del COVID-19 exclusivamente, no, siempre las vacunas. De hecho, muchas alteraciones que han ocurrido en algunos niños temprano en su desarrollo, luego de recibir la vacuna, se deben a daños colaterales, solo que esto no hace daño a todo el mundo.
pero hay organismos que tienen ciertas debilidades. ¿Y qué hace la humanidad normalmente, lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud en este sentido? Que establece la relación costo-beneficio. Si el beneficio es mayor que se logra finalmente frenando una enfermedad y solamente un porcentaje quizás de un 1% o un 2% es el que tendrá reacciones negativas con relación a esta vacuna, hablando de todas las vacunas que se ponen, es así como le estoy diciendo, si realmente es un 1% de los niños o entre un 1 y un 2% que podrían tener reacciones y afectarle como le ha afectado a un porcentaje bien bajito, pero la gran mayoría de la humanidad y especialmente ese segmento poblacional de los niños se libra de enfermedades como son estas y logran vivir una vida normal, vale la pena correr el riesgo. Y eso es lo que se hace casi con todos los medicamentos, pero los que están en los movimientos antivacunas toman ese porcentaje menor que siempre tendrá una reacción o alérgica o una reacción contraria a los beneficios que se procura y lo va a potenciar, lo va a presentar como ese es el efecto real y único de esa sustancia o de esa vacuna. Ahora mismo, debido a que los movimientos antivacunas ahora no se pronuncian distante, ni un discurso aquí, otro allá, ni un volante, un folleto, sino que ahora tienen las redes a su alcance y los movimientos antivacunas tienen personas en todos los niveles, hasta en los ecologistas, en los que cuidan el medio ambiente. Entonces, hay personas en todos los niveles que están en el movimiento antivacuna y ahora tienen las redes sociales y bajo el temor generalizado que tienen las personas, la gente cuando está en temor cree cualquier cosa. Correcto. Usted recuerda, Pastor Peguero, cómo cuando venía el huracán George en 1998, se habían anunciado tanto huracán y los huracanes, por la gracia de Dios, se desviaban de aquí, que ya la gente no creía y no se preparaba. Y este huracán, a última hora, tomó la ruta de cruzar por el país a última hora. Por el centro. Y devastó completamente tanto el este como la parte de la capital, el sur del país. Usted recuerda el desastre, que hubo lugares donde no quedó un solo árbol, hoja o hierba verde. Correcto. Eso secó y quemó todo y devastó. La gente que primero no creía nada, después del paso del huracán y ver un elemento tan destructivo, entonces creía cualquier cosa. Creía todo. Una semana después del huracán, alguien hizo una llamada desde Puerto Rico diciendo que venía un maremoto para acá y la mayoría de la gente no sabía lo que era un maremoto, la mayoría, porque aunque es una terminología y está en el léxico y son cosas que ocurren en el mundo, pero no son cosas que aquí cerca habían impactado, la mayoría de las personas aquí no sabían por lo que se demostró. Y sabemos que la mayoría de la gente durmió en las calles, en parte de las ciudades del país ese día, porque la gente es así, cuando está en temor, entonces cree cualquier cosa. Los que antes no creían, ahora creen de más. Y ahora hay personas que comenzaron primero diciendo que no creían que existía ningún virus, que esto era mentira, que era una suposición, que la gente estaba muriendo de otra cosa. Esa fue la primera teoría conspirativa. Después que sí, pero que había sido inventada y que fue inventada para esto y para esto. Después de ser innegable el hecho de que vino como producto de los asuntos animales que sabemos y todo lo demás, y que es una realidad que no la puede negar, y que están enfrentando el desafío y que a muchos le ha tocado bien cerca en la familia y algunos han sido afectados, como es innegable, ahora el temor, las teorías conspirativas lo trasladan a la vacuna y dicen, está bien, el COVID existe, está aquí la pandemia, pero el problema está en la vacuna. Con la vacuna es que van a controlar, con la vacuna es que van a poner un chip para controlar, y ese es el 666, la marca de la bestia. Con la vacuna le van a modificar el código genético para que usted ya no vuelva a ser el mismo, para que usted sea un autómata. O sea, noten cuántas cosas, y a quien que le digan una cosa así, va a querer la vacuna. O sea, le han atemorizado a la gente, le han llenado la cabeza de tantas cosas, cosas. Sí. Pero parte de lo que yo refiero en el tema allí donde tratamos es presentar la postura de nuestra iglesia con relación a las vacunas. Está allí textual, no parafraseada. Y es bueno siempre ser guiado de esa manera, porque nosotros tenemos un equipo médico que en el mundo está a la vanguardia en el mundo entero. Más de 576 hospitales y clínicas
entre los cuales está el sistema médico de Estados Unidos, con 70 hospitales y clínicas solo en Estados Unidos, de los cuales Loma Linda siempre ha estado pionero en las investigaciones, siempre, donde se hizo esa primera operación de corazón abierto con éxito en un niño, donde se separó a los primeros siameses de la casa con éxito, o sea, a la vanguardia. Y nosotros no creemos solo como iglesia lo que digan unos u otros científicos, médicos, gobernantes, no. Tenemos nuestros propios equipos médicos que tienen información de primera y en base a sus propias investigaciones. Por eso debemos siempre mantener un frente unido ante el enemigo, porque el enemigo quisiera disgregarlo y que cada uno esté pensando por separado y guiándose más por las noticias que por la revelación que tenemos, y nosotros tenemos mucha, pero mucha información verídica, que no forma parte de teorías conspirativas, que viven cambiando, adaptándose a la situación, potencializando el temor en las personas, capitalizando esas situaciones, sino que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la Biblia y el espíritu de profecía, donde tenemos toda la guía, y un pueblo que en asuntos médicos está a la vanguardia en el mundo entero, y que no vamos a ser extraviados ni vamos a ser engañados en esa área por la gracia de Dios. Amén. Posiblemente, pastor, ahí hay que también referirse al texto de Jesús. Mirad que nadie os engañe, porque el engaño no solamente se iba a limitar al aspecto espiritual, diríamos, teológico, diferentes aspectos. Miren, por ejemplo, los engaños hoy por las redes sociales, gente que le está robando dinero a otros, los hackeadores. Hay que pedir mucho discernimiento y sabiduría de parte de nuestro Dios para que no nos dejemos engañar en ningún aspecto de nuestra vida. Así mismo es. Y qué bueno, pastor, que usted mencionó eso, porque mucha gente hoy su fe está zarandeada por haberse metido en muchas de esas cosas. Y es lo que dice Pablo cuando le escribe a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores y algunos hasta se apartaron de la fe. Todos esos engaños que vienen a veces hacen que la gente se envuelva tanto en líos y haga compromisos a veces hasta millonarios porque alguien le lava el cerebro y lo engaña, que después quedan en una condición que ni tienen tiempo ni concentración para leer su Biblia, lamentablemente. Así que, aunque no son parte de los engaños espirituales, pero al final le hacen daño a la vida espiritual. Correctamente, correcto. Pastor, yo voy a terminar porque ya el tiempo para que usted ore se ha ido, pero como decimos en el argot popular, acabadito de salir del horno, el Papa lanza la encíclica Fratelli Tutti, que es hermanos todos. Y lógicamente esto juega un papel en lo que tiene que ver con el contexto escatológico. Ustedes saben que vendría ese movimiento, ¿verdad?, de unificar todos los sectores religiosos, así que necesitamos, ¿verdad?, estar atentos a esto. Eso hoy mismo fue. Así es, así es. Y miren que esto, la encíclica Fratelli Tutti, que significa hermanos todos. Hermanos todos. Esto ha venido en progreso. En el Concilio Vaticano II, todos los protestantes habían sido considerados desde Lutero hasta la década del 60, todos los protestantes habían sido considerados por la Iglesia Católica como herejes. Así eran catalogados como herejes. Pero en el Concilio Vaticano II, allá que termina por allá por la década del 60, 1960, por allí, se le llama hermanos separados. Mire que dieron un paso, ya no son herejes, ahora le llama hermanos, pero hermanos separados. Sí. Y ahora, con esta encíclica, Fratelli Tutis, o sea, todos hermanos, está diciendo, ya no son hermanos separados, ya hay que considerarlo hermanos. O sea, bajo estas condiciones que se está viviendo ahora, buscar la unidad global en todo el sentido político, económico y religioso es un blanco certero para los que están liderando en cada una de las áreas. ¿Y quién en su sano juicio intentaría oponerse a que todos se consideren hermanos cuando la humanidad entera está siendo amenazada? Bueno. Serían catalogados de gente irracional, de gente excéntrica, de gente fanática. Así que en ese contexto es donde las cosas se darán, y por eso tenemos que pedir, como usted decía, discernimiento a Dios para darle la lectura correcta a cada evento que está ocurriendo, a cada paso que se dé en el mundo religioso y político, y entender que nuestra redención está cerca. Pastor, amén. Una pregunta. Sí. Bueno, primero una observación y después la pregunta. Okay. Lo primero que quería decir era que hay muchas
principalmente por WhatsApp y Facebook, se comparten muchas cadenas de mensajes, de supuestos testimonios del médico diciendo cosas, y así, por ejemplo, un médico tal está diciendo que el COVID, una red de desinformación increíble, y la gente comparte eso una y otra vez, y Así cree que eso es verídico. Así es. Pero eso no resiste el menor análisis, porque cuando usted se pone a investigar quiénes son esa gente, usted se da cuenta que esa persona nunca dijo eso, usted se da cuenta que esa persona no es médico, y usted se da cuenta de muchas cosas. Entonces, esos mensajes por WhatsApp, usted no debe compartirlo. Usted no debe estar mandándole eso a todos sus contactos, y mucho menos sin investigar, porque no lo investigan tampoco. Ellos leen algo que le hace sentido, porque hace sentido lo que dice, y lo comparten, sin la más mínima investigación. Eso es así. Eso por un lado. La pregunta que quería hacer era que esta vacuna que se quiere hacer es muy apresurada. Entonces yo le quería preguntar al pastor que qué él opina de eso, porque como ahora se está apresurando tanto esa vacuna, yo creo que el margen de error va a ser más amplio. Porque una vacuna antes se tomaba de 5 a 6 años en hacerse. Entonces, ¿cuál es la opinión que el pastor tiene sobre eso? Esa es mi pregunta. Muy importante la pregunta. Gracias, mi hermano, y gracias por la observación que hizo anteriormente, porque a veces de aquí a que la persona descubre que es falsa una información, ya le ha hecho daño a mucha gente a la que le ha llegado. Y hay gente que toma decisiones. Tan pronto ve algo, toma una decisión. Hay gente así que son reactivos. Entonces, así que gracias por esa observación. Con relación a la vacuna, aunque en algunos lugares, como en Estados Unidos, han estado tan desesperados, porque en el lugar que más desesperado ha estado en sentido real para la producción de una vacuna es Estados Unidos, por una razón obvia. Las elecciones presidenciales que hay ahora en noviembre, y lo que eso representaría como punto a favor para el actual presidente Donald Trump, eso ha querido provocar de que sea de manera acelerada. Sin embargo, como desde el principio se dijo, de forma normal, con los medios que se cuentan ahora, solo para el año próximo. Y necesariamente cerca de mediados de año podría tenerse una a ciencia cierta, controlando todos los parámetros. Aunque antes se tardaba en el protocolo tal vez 5 años para lograr a 6 años, pero el mundo en que vivimos hoy no es el que vivíamos antes. Así como nosotros, para realizar cualquier cosa por los medios que tenemos ahora, logramos optimizar más el tiempo, la tecnología también ha permitido pues avances más acelerados en ese sentido. Y aunque se quería ahora de manera apresurada al final de este otoño, especialmente para finales de este mes de octubre o principio de noviembre, tenerla ya disponible en Estados Unidos, eso definitivamente no será así. Y si algunos la tratan de utilizar de manera apresurada, ya los principales laboratorios que han tenido éxito en las pruebas, pero una de ellas, la llamada, que en el nombre tiene Astra, esa tuvo un efecto negativo en una de las personas muy visible, le pareció hasta algo raro y decidieron detener allí a ver si tiene consecuencias directas, aunque solo fue una persona, como quiera detuvieron el proceso, porque eso es lo que indica el protocolo. Así que la mayoría de los laboratorios están diciendo que a mediados del año que viene es donde se podría tener realmente esto, porque ahora sería realmente muy apresurado. Y aunque tenemos mecanismos muy avanzados, hacerlo en este mismo año siempre sería algo muy apresurado. Y eso ni siquiera nosotros somos los que lo estamos diciendo. Los mismos que están empeñados en eso, los laboratorios, las casas que producen esto, que tendrán el beneficio comercial directo, grande, aún ellos mismos están diciendo, no se puede para este año, no se puede para principios del que viene, a mediados necesariamente tendrían que ser las primeras disposiciones después que se haya recurrido a todo y que no solo la gente haya reaccionado bien ahora, porque los que reaccionan bien ahora, dentro de un mes, pudieran tener algún tipo de reacción adversa. Así que ya cuando se logre llegar a mediados del año próximo, se puede ver en un ciclo de un año, donde se puede manifestar cualquier cosa, si hay alguna reacción ulterior que no fue inmediata. Así que por eso, lo más recomendable es esperar ese tiempo prudente y orar a Dios que siga el control, que Dios está al control y que lo siga estando y que nos siga guiando en el trabajo que tenemos que realizar. Muchas gracias, Pastor Una Mario. pregunta Gracias. para el pastor. Ajá. Hermano Sí. Peguero, una pregunta para el pastor.
Sí, bueno, José, vamos a darte el chance. Porque si no van a subir Sí. otra, así que la última. Sí. Hay que hacer un programa con el pastor de preguntas Sí, solo. sí, sí, Ok, solo de pastor. preguntas, sí, Me abierto. avisa. Dale, José. Sí, hay en asunto publicitario muy optimista de que pronto saldremos de esto, de que volveremos a hacer lo mismo, A la normalidad. de que ya pronto volvemos a los abrazos y esas cosas, pero de acuerdo a todas estas cosas que ha dicho el pastor, de que nos movemos a una sociedad digital, de que estamos partiendo de que el dinero pronto desaparecerá y una serie de cosas que si bien es cierto que benefician a muchos sectores de la economía, pero que también como que a uno le da un poquito de suspicacia de saber si volveremos a hacer lo mismo, tendremos los mismos niveles de confianza en materia social o si realmente viviremos encerrados psicológicamente o porque ya, por ejemplo, yo investigando he visto de que los profesionales con mayor futuro tienen que ver con lo de el medio de la comunicación y con la tecnología. Entonces, ¿qué me dice el pastor con relación a eso? Si a esa pregunta que le hago. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, esta gente que promueven que volveremos a darnos abrazos, que todo eso, eso está bien desde el punto de vista emocional, porque las personas no necesitan ahora ser recargadas de manera negativa en forma tal que la misma persona se sienta tan acorralada que vaya a tomar decisiones erradas. Y cuando se hacen ese tipo de promociones, se hace pensando en la gente que es más vulnerable emocionalmente hablando. Personas que esto lo ha sumido en depresión, en ansiedad, gente que no ha podido dormir tranquila nunca más, sino con ayuda de medicamentos bien fuertes. Se está pensando en todo. Entonces, eso es una forma de alentar, pero en realidad el mundo no vuelve a ser igual exactamente como era antes de ahora del COVID-19. Muchas razones hay para eso. O sea, el mundo no vuelve a ser igual. Estas grandes inversiones que se están realizando están creando esa base del mundo digital en el que vamos a estarnos moviendo en muchos aspectos, en muchos aspectos. Así que el mundo no vuelve a ser igual aún cuando desaparezca el último caso de esto y a lo mejor aparezca otra cosa o haya algún tiempo de compás de espera en el contexto profético, pero el mundo no vuelve a ser igual. Ahora, la forma como cada uno va a reaccionar, los que tendrán temor siempre de acercarse a otra gente, ya eso dependerá de la personalidad y la forma como la gente asimile todo esto. El mundo en sentido general sufre un trauma con esto. Y siempre que el mundo sufre un trauma, como lo puede sufrir una persona en forma individual, su reacción de allí en adelante va a ser siempre con ese trauma allí pendiente. Este trauma que ha vivido el mundo durante mucho tiempo tendrá que ver con las relaciones interpersonales, con las negociaciones a nivel internacional, con los productos que se reciben de un lugar a otro, con muchas cosas tendrá que ver todo esto. Sin embargo, el mundo de alguna manera retornará en lo que tiene que ver con su actividad normal, normal entre comillas. El mundo no vuelve a ser igual, pero la actividad en lo que tiene que ver con el comprar, el vender, el casarse, el darse en casamiento, porque en un periodo así es donde llega la calamidad para los impíos. No es en medio de una inestabilidad, de una crisis, de una incertidumbre como la que estamos viviendo. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:3 que es cuando digan paz y seguridad. Es en un momento de calma, en un momento donde los líderes mundiales, religiosos y políticos tendrán controlados los principales parámetros y donde podrán prometer un futuro de paz porque ya tienen controlado lo de las enfermedades, lo económico, o sea, lo básico, lo de las catástrofes, o sea, cuando presenten esas alternativas de manera global y el mundo entonces diga, ¿y de qué fin me están hablando a mí? Si ya tienen controlado todo lo que yo le tenía miedo. Entonces ahí es donde vendrá destrucción de repente. Por eso en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, Jesús dice, todavía no es el fin, pero es necesario que todo esto acontezca.